Bendiciones con todos. Tema 117, las verdades de la palabra de Dios. Hoy la presentación del guerrero divino, parte 2. Y utilizamos Apocalipsis capítulo 19, versículo del 11 al 16, que dice lo siguiente. Entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca salen una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Punto número 3. Dice el texto, sus ojos eran como llama de fuego. Una de las razones por las que puede juzgar con justicia es porque su mirada lo penetra todo, y no hay cosa que se pueda esconder de él. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas al ojo de aquel a quienes tenemos que dar cuenta. Pero notemos que de sus ojos salían como llamas de fuego, lo que indica que no solo ve lo que ocurre, sino que también se indigna ante las injusticias, y de su mirada sale fuego consumidor. 4. El texto dice, y había en su cabeza muchas diademas. Son símbolos de autoridad que sugieren majestad, dominio. Y el hecho de que tenga muchas, tal vez tenga que ver con el que tomará las coronas de todos los reyes de la tierra. Esta era la costumbre en la antigüedad. Cuando el rey conquistaba a otro, tomaba su corona. Escuche lo que dice 2 Samuel capítulo 12, versículo 30. Quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía una piedra preciosa, y fue puesta sobre la cabeza de David. Y él sacó botín de la ciudad y en grandes cantidades. Como más adelante vamos a considerar, él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Notemos que a diferencia del dragón que tenía 7 diademas, Apocalipsis 12:3, o de la bestia que tenía 10, Apocalipsis 13:1, Cristo tiene muchas diademas. Su autoridad no está limitada como los de ellos. 5. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. En este pasaje aparecen varios nombres de Cristo, y cada uno de ellos nos da a conocer algo de su carácter y persona, pero debemos admitir también que hay profundidades de Cristo que no podemos llegar a conocer. Él es infinitamente más grande de lo que nadie puede entender, y debemos aceptar nuestras limitaciones. En este sentido pleno, nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, como dice Lucas capítulo 10, versículo 22. No hay duda de que hay una relación entre los miembros de la Trinidad que va más allá de lo que ninguna mente humana pueda entender. 6. Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Hay dos posibilidades totalmente válidas que pueden explicar este hecho. En primer lugar, sus vestidos están manchados de su propia sangre que fue derramada en el Calvario. Esto explicará que ya estuvieron manchadas antes de haber comenzado la batalla, y coincidirá con la forma en que Juan se refiere habitualmente a Cristo como el Cordero que fue inmolado. La segunda opción es que la sangre que manchaba su vestido fuera la de sus enemigos derrotados. En este caso podríamos ver el cumplimiento de una profecía de Isaías capítulo 63, versículo del 1 al 3, que dice lo siguiente. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia,
grande para salvar. ¿Por qué es rojo su vestido y sus ropas como del que ha pisado el lagar? ¿He pisado yo solo el lagar? Y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. 7. Y su nombre es Verbo de Dios. Juan ya había hablado anteriormente del Señor Jesucristo en estos términos. Por ejemplo, Juan 1.1 dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. También en 1 Juan capítulo 1 versículo 1 dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos palpado con nuestras manos acerca del Verbo de vida. Dicho sea de paso, este es uno de los detalles que sirven para vincular estos tres escritos de Juan. En cuanto al significado de este nombre, tiene que ver con el hecho de que de la misma manera que las palabras o los verbos sirven para velar los pensamientos del hombre, revelar, Cristo es la máxima expresión de la revelación de la mente, la voluntad, el carácter y los propósitos de Dios al hombre. Como lo explica el autor de Hebreos, no hay revelación más clara de Dios que la que encontramos en el Hijo. Miren lo que dice Hebreos 1.3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Es oportuno volver a recordar este título de Cristo en este contexto, porque el justo juicio de Dios también forma parte de la revelación de su carácter. 8. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían con caballos blancos. Juan no especifica si estos ejércitos celestiales están compuestos por santos, por ángeles o por ambos. En todo caso, la victoria final no depende de ellos. Notemos que no portan armas y sus vestidos no son tampoco apropiados para una guerra. En realidad, parece que su papel consiste en acompañar al victorioso Mesías a la tierra para participar de su reino. 9. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. La espada aguda que Juan ve en la boca de Cristo es un símbolo y poder de la palabra de Dios. Escuchemos lo que dice Hebreos 4.12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Una vez más se recoge aquí una profecía del Antiguo Testamento. Sí, mire lo que dice Isaías capítulo 11, versículo 4. Juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. La palabra de Dios tiene un poder increíble. Fue por su palabra que fueron creados los cielos y la tierra, y por esa misma palabra serán juzgados y condenados los impíos. 10. Y él las regirá con vara de hierro. Después de someter a las naciones con su espada aguda que sale de su boca, gobernará a las naciones con vara de hierro. Con esto se describe la firmeza de su gobierno. Por un lado, cumplirá sus expresiones ni dilaciones todo lo que indica su palabra, pero también la defenderá a los pobres de cualquier clase de injusticia. 11. Y él pisa el lagar del vino de su furor y la ira del Dios Todopoderoso. Nuevamente se enfatiza que él es el encargado de juzgar a las naciones y derramar la ira de Dios. 12. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Estos títulos ya habían sido explicados al Cordero anteriormente, Apocalipsis 17:14, y sirven para describir a Cristo como el supremo gobernante del mundo y anticipar su triunfo soberano sobre sus enemigos.
Se hace eco de la declaración de Moisés en Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Cuando Jesús murió en la cruz, el título de Pilatos puso sobre ella fue: Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Mateo 27:37. Y no hay duda de que esa afirmación era cierta, pero debemos decir que Cristo es más que el Rey de los Judíos, es el Rey de todas las naciones, y no hay autoridad que esté por encima de él. ¿Qué les parece? Maravilloso, ¿no es cierto? Las verdades de la palabra de Dios. Y para que usted sea parte de este reino maravilloso, le invitamos a que venga a Cristo. Y aquí le presentamos la oración de fe que dice así: Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Y le decimos: Padre, gracias por regalarme la vida eterna. Ahora está en sus manos leer la palabra de Dios, ponerla en práctica. Ahora está en sus manos cantar, orar y buscar una iglesia que se predique las verdades, una iglesia de sana doctrina. Amén. Oremos. Padre, damos gracias por tu palabra maravillosa, tu palabra, Señor, que nos enseña, tu palabra que nos redarguye, tu palabra que nos bendice, Señor, tu palabra, Señor, que nos da promesa de vida eterna y también el pago que se merece aquel que te ha negado, aquel que se ha rebelado contra ti, Señor. Damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por las bendiciones tuyas que son maravillosas cada día. Te damos gracias también por la iglesia, bendícela, engrandécela, igual que la familia, Señor, llénala de tu Espíritu Santo, Señor. Y también llena de tu Espíritu Santo y convence de pecado, de justicia y de juicio a los discípulos, a los amigos, a todos los que escuchan la palabra. Pon un despertar, trae un despertar por escuchar, que las personas escuchen la palabra, y haya deseo de escuchar de la palabra de Dios y ponerla en práctica. Y traiga una cosecha numerosa de verdaderos hijos. Te damos gracias y alabamos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Los bendecimos a ustedes por escuchar la palabra de Dios, ¿sí? No se olvide que no solo es escuchar, hay que poner en práctica, hay que reenviar a otros, ¿sí? Y ayúdanos a mantener activo este canal. Dios les bendiga. Que tengan un día pero espléndido, lleno de bendiciones.